respetarla, de amarla y de convivir como parte fundamental de lo que somos y a lo que pertenecemos. Tlaxcamati, oh Meteo. ¿Vamos a abrir? No, Meteo, la abuela. Pedimos permiso aquí a este hermoso espacio del Teopantli, pedimos permiso a la Madre Tierra, aquí en este lugar en donde el Xochimilco, donde los canales todavía están vivos, donde todavía se ven los peces, los charalitos, los ajolotes, los acosiles, aquí en este espacio donde florece la vida, donde florecen las flores. Aquí estamos pues pidiendo que la Madre Tierra vuelva a florecer, que vuelva a generar la vida, que se vuelva a integrar al universo en su movimiento constante, siendo parte de nuestro sistema, siendo parte de esa fuerza gravitacional que la mantiene en su lugar, en su punto, y vuelva con disciplina, se limita a hacer su recorrido como los tiene permitido. Aquí estamos muy contentos, llenándonos de esta luz hermosa de nuestro Padre Solar, que nos ilumina, nos da la fuerza, nos da el calor, que nos da la armonía para estar rezando, uniendo al Padre Cielo y a la Madre Cielo. La Tocamati, oh Meteo, oh Meteo. Tamanali, Mpopali, Natekokol, Pichali, Nati, Islati,
Aquí, señor Chipetotec, rumbo de las mujeres guerreras, agradeciendo este día, de estar vivos, respirando, sintiendo la vida en este sagrado lugar, agradeciendo un día más de convivir, de aprendizaje, de compartir con los hermanos la vibración del canto, la sonrisa, así dejando flores en esta tierra. Lazo que no, tío, me creo. De cocolis, Y saludando al Señor Tezcatlipoca, el lugar donde reposa la sabiduría de nuestros abuelos. Hoy levantando nuestro rostro, nuestro corazón, agradeciendo por todos los caminos, por todos los pasos dados de todos nuestros abuelos, de todos aquellos que nos dejaron este legado de sabiduría. Y saludándote, Señor Tezcatlipoca. Ómete. Aquí pidiendo permiso al rumbo del sur, al rumbo de Huitzilopochtli, al rumbo de la fuerza de voluntad de los guerreros. Pedimos el permiso para iniciar estos trabajos tan hermosos, recordando a nuestra madre tierra, a la que nos da sustento, a la que nos da alimento, a la que nos hace sobrevivir sobre ella. Iniciamos pues como guerreros, con fuerza, con valentía, con amor, estos trabajos. Ómete.
pidiendo permiso a todos los elementales, a los guardianes de este lugar sagrado, para que esta ceremonia de elevar nuestro canto, de elevar nuestro beso, sea escuchada por el gran espíritu. Ometeos, Ometeos. pidiendo permiso a nuestra Madre Tierra para que nos permita estar el día de hoy aquí con ella, compartiendo, entendiéndola en nuestro interior, que nos permita contactar con la claridad de lo que necesitamos para cuidarla, para compartir con ella, para recibir de ella lo que nuestro cuerpo necesita, para cuidar nuestro cuerpo como la parcela de tierra, que es nuestra primera responsabilidad, para hermanarnos con la tierra, con sus frutos, con sus raíces y con sus ramas. Casa Camati, Ometeos.
sabiduría trascendental, para que aquí nos reunamos los diferentes seres de luz. También de esa manera podamos tener conciencia de la tierra, de nuestra responsabilidad de la tierra, que es nuestra madre, a pesar de que la hemos pisoteado, que nos sigue dando vida, que se expanda esa conciencia de cuidado hacia nuestra madre, que este lugar tenga frutos para reunir a todos y a todas estas seres de luz. Ometeo. Hermanitas, hermanitos, todos juntos aquí en este lugar, que hemos venido a rezar, que hemos venido a hacer la apertura de este gran trabajo hacia un rezo muy congregado de muchas partes, con el amor, con el corazón, con la fuerza, con la armonía. Estamos aquí reunidos en este lugar de Teopantli, aquí en este espacio, pero mandando un mensaje a los pueblos de todas las naciones para que seamos conscientes del momento que estamos viviendo, de la necesidad de tomar en cuenta que somos efímeros, pero que estamos presentes todavía para cantar, para rezar, para sanar el corazón de la madre, el corazón de la energía divina que nos sostiene. La Socamati o Meteo, pues vamos a hacer unos cantitos. ¿Sí? Permanezca la tierra, así lo dijo Ayuda, así lo dijo Ayuda,
Mira, sí. Es el canto que nos enraiza a la tierra, que nos da resurgimiento y que nos motiva a seguir adelante. Ya ves.
Sí, estaba en tiempo para... Ella estaba perfecta, sí. Tan bueno. Entonces, sí. Entonces, con esto damos por terminado el ceremonial de la apertura y de todos los eventos de la Madre Tierra y del Gran Espíritu que generen nuestros caminos por los que tengamos que transitar y que nos dé la fuerza y la armonía para seguir nuestro trabajo aquí sobre la tierra. Gracias, Tamar. Lo voy a dejar. ¿Sí? Pues vamos a esperar que Brenda y que haga trabajito también. Yo creo que ya Mauricio Sí, abuelo, ya lo hemos terminado, Mauricio. Creo que ya es el momento para que si a usted le parece bien o tiene alguna otra idea. Pues antes que nada agradecer, abuela, agradecer a todos los hermanos que colaboraron, al grupo de canto que pues se dieron a la tarea de concentrarse ahí, que está un poco lejos, pero bueno, muchas gracias. Y a Teopantli, que nos brindan estas maravillosas instalaciones para dar este inicio a este maratón, abuela, que lo dedicamos con mucho amor. Muchos artistas se apuntaron, ellos mismos quieren dar su ofrenda, así vamos a estar todo el día, de las 9 que iniciamos a las 9 de la noche. Aquí están Natalia y Adrián también presentes de Art Mexica. No sé si quieran también tomar la palabra, Natalia, antes de que se vaya la abuela. Claro que sí, agradecer a la abuela, a los hermanitos que están ahí por abrir, por dar estas palabras y estos cantos para todos los que abrieron sus oídos y su corazón, para agradecer a la Madre Tierra, para ofrendar a la Madre Tierra y
y que sea un camino, un día largo de agradecimiento y de mucho aprendizaje. Muchas gracias, abuelita, muchas gracias, hermanitos que están por allá. Plazo Camati. Plazo Camati. Ya nos desconectamos, Mauricio. Sí, Adri, yo, como dicen a los buenos artistas, otra. Brenda tiene un compromiso. Pero si quieres, aquí está Pau, ¿cuál quieres? Estamos a la disposición de las peticiones. Pues no, pues ahora sí que surja de ustedes. Vamos a hacer otro cantito. Venga. Ya, güey, como ¿cuántas horas? Tú Gracias. dime. Plazo Camati, abuela. Plazo Camati. Oh, bueno, a ver, tú nos dices, conste. Sí. A ver. Mi corazón de barro es mi corazón, así está hecho. Así está hecho mi corazón, así está hecho. Corazón de barro es mi corazón, así está hecho. Una pista de esta tierra santa y el soplo de los cuatro vientos. Es la vida con agüita clara, luego. Casada por 13 lunas, encendida por el sol. Reposada bajo 13 lunas, encendida por el sol. Así está hecho mi corazón, así está hecho. Corazón de barro es mi corazón, así está hecho mi corazón, así está hecho. Corazón de barro es mi corazón, así está hecho. ¿Me das chance de hacer ese otro canto? ¿Qué macachín, abuelita? Claro. Bueno, podemos hacer machi. ¿Qué macachín? Pero Ustedes. ya me dicen acá. Vale. Machi, cántame una nana. Cántame una nana. Una vida
de tus manos. Mis heridas ya curarán, ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Luceritos con tus luces me van alumbrando el alma. Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Ya no lloro, solo canto con tu canto, Pachamama. Machikura, Machikana, Machikanta, Machikanta. Ya terminamos por así. Ahora sí, Mauricio, ya nos desconectamos. Ya te... Sí, muchas gracias, abuela. Pues nada más agradecerles una vez más, Tlazocamati, y preguntarles a ti y a nuestra hermana Brenda que si alguien tiene interés de practicar, de aprender, tal vez Brenda quiera dar sus datos o algo para que se sumen al grupo. No sé si quieran dar algún aviso aprovechando. Bueno, Brenda se retiró, pero más bien invitar a las mujeres que estén por ahí, que estén interesadas, que se acerquen con la abuelita a la danza de la luna. Nosotros somos el círculo de cantos de la danza de la luna Xochimestli, así que para estar en este círculo de cantos hay que haber hecho por lo menos un año de danza con la abuelita. Muy bien. Sí, Mauricio, este grupo es de los cantos de la danza de la luna. Y para poder pertenecer a este grupo de cantos se necesita ser danzante. De acuerdo. Así es que, pues ese es el mérito y el servicio que se da. Tlazocamati. Hermoso, muchas gracias. Gracias, seguramente la Madre Tierra está muy contenta el día de hoy con estos cantitos. Pues muchas gracias allá en Teopantli. Un saludo a todos los hermanos. Tlazocamati, muchas gracias. Y seguimos con nuestro hermano Jechique y no sé si ya está listo para seguir. Tlazocamati, muchas gracias. Tlazocamati, este cantito, siguiendo la tónica del Día de la Madre Tierra, pues es un cantito de Anahuaca Mexica Tolteca, dedicado a la Tonantzintli.
Pues sí, no sé si sea posible que la cámara te esté tomando a ti para que también te veamos tocar, ¿es posible? El corazón del cielo se siembran las semillas por todo el universo. El agua de la vida. Kanilhamu kinka bawatu. Ay baby de para que sane toda tu existencia. El fuego de la vida, hoy transforma la conciencia para que libere el alma de tu alma. En la tierra de la vida. Hoy toma de su fruto para que florezca el canto de tu esencia. Canelo, aguanto. El aire de la vida. Hoy su aliento brinda. Para que fluya libre armonía.
del infinito cosmos, el corazón del cielo, que siembran las semillas por todo el universo.
También queríamos pedirles si puede usar el internet de arriba, porque el de abajo no va. Limpia los rostros, limpia los corazones. Abre las alas, espíritu vuela hacia las nubes doradas. Hermoso resplandor, el reflejo de agua y fuego son. Nada somos, todo somos, tan solo una gota de agua cósmica somos, tan solo una pluma que danza del cielo somos, tan solo un alma de amar que canta en la tierra somos. Vaya, limpia los rostros, limpia los corazones. Y abre tus alas, espíritu vuelo hacia la nube dorada.
Ajá. Tlazohcamati, Jeshik, como siempre, tu música siempre muy inspiradora, alentadora, pero no te vimos, nos hubiera mucho gusto verte tocar y no nada más ahí este emblema, pero bueno, así lo quisiste presentar y se respeta. Muchas gracias, Tlazohcamati. Vamos, no sé si quieras comentar algo, Natalia, sobre la presentación. Sí, muchas gracias. Yo, sin duda también, aunque no te vimos, fue importante para mí justo solo escuchar la música porque logras conectar de una manera muy particular y que creo que todos agradecen desde el fondo y profundo. Muchas gracias, Eshik Tlazohcamati. Y ahora, querido Mauricio, tenemos una invitada. A mí me da mucho gusto poder tener muchas voces reunidas aquí, poder crear este enlace junto con todos los seguidores de Yo Soy Mexica y Art Mexica que están tal vez por primera vez aquí. Quiero decirles que si se están uniendo justo en este momento, es importante recordarles que estamos aquí por el amor, cuidado y respeto de nuestra Madre Tierra y por eso se están uniendo tantas voces aquí y por eso es importante juntar todo este amor que tenemos para que recordemos este día importante. Así que, ¿qué te parece, Mauricio, si presentamos a la siguiente invitada que se junta con nosotros a unir corazones? Permíteme, porque vamos a hacer grabaciones diferentes. Ahorita voy a terminar esta. Déjame. Claro que sí.